Buen día, vamos a hablar sobre la conciencia fonológica de los procesos y programas de la neuropsicología educativa. Las estrategias para la conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es la capacidad para analizar y sintetizar de manera consciente los sonidos de las lenguas. Los factores de la conciencia fonética son el oído fonético, sinestésico, regulación y control, memoria del trabajo. Las habilidades para la conciencia fonológica se dice que desde la ciencia fonética son el reconocimiento de la rima y el ataque de fraccionamiento en sílabas, reconocimiento de las sílabas iniciales y finales. La conciencia fonética es la habilidad para escuchar, identificar, manipular los fonemas de las palabras de una lengua. La conciencia fonética hace parte de la fonoaudiología y se determina en el buen aprendizaje de la lengua escrita, la escritura y el perfeccionamiento. El ataque y la rima son los segmentos sonoros de la lengua en menores a la sílaba, que por lo general son los mayores que el fonema. El ataque se refiere a la parte del siglo de la sílaba que contiene la consonante y la rima. Se refiere a aquella parte que contiene la vocal y los elementos subyacentes. Actividades relacionadas con la conciencia fonológica. Analizar los sonidos, la rima, ataques, sílaba y fonema. Reconocer los sonidos en varias palabras, categorizar los sonidos, mezcla de sonidos, seguimiento de sonidos. Actividades relacionadas con la conciencia fonológica, adición de sonidos, sustitución de sonidos y eliminación de los sonidos. Conciencia fonológica, leer, enseñar es la conciencia fonológica a la fluidez, los fonéticos, el vocablo visual, la comprensión textual. Los tipos de análisis fonológicos son las palabras como la casa, hay incendio, niño tiende a descomponer, la casa ayer se incendió, les compra a los niños sus anillos, análisis silábico como caminar, murciélago, tienda, el niño tiende a murciélago. Tipos de análisis fonológico, análisis y dos puntos, rimas, ataques, actividades, encontrar qué esquema como, encontrar la que no suena como por qué se parece en las diferentes. La percepción de las cualidades fonológicas según Petitio concluye que antes del aprendizaje de las primeras palabras existe la capacidad de diferenciar entre dos lenguas y se hipotetiza que esta es la capacidad que resulta de los mecanismos biológicos que permiten descubrir tempranamente las representaciones fonológicas. La percepción auditiva del habla, el input del lenguaje de los 6 primeros meses juega un determinado papel en la organización de mapas cerebrales para que generen un efecto de atractor magnético hacia las diferentes fonéticas de esta lengua en los primeros 6 meses en el triángulo vocálico propio de las lenguas. El oído fonético de la inversión del niño en el mundo sonoro de la lengua lleva a desarrollar este factor, la expresión a unos rasgos, hace que los fonemas de esta lengua se discriminen fácilmente para que los rangos a los cuales ha estado expuesto con tiempo se hace un sordo funcional. La conciencia fonológica, lectura y transparencia de las lenguas. Se han estudiado los efectos de la transparencia de las lenguas correspondiente a la ortografía fonológica, alemán, inglés, de Hars. La percepción auditiva del habla, la capacidad de discriminar por audición los diferentes elementos del habla que permite reconocer.
Oído fonético o fonemático es un factor neurológico producto de la actividad de temporales superiores que permite discriminar auditivamente rasgos de fonemas de lenguas, base de percepción auditiva del habla. Conciencia fonológica, capacidad de analizar y sintetizar y manipular los segmentos sonoros de las lenguas. No necesita oírlos para hacer los que hace del procesamiento fonológico. Ciencia fonémica, capacidad de manipular el segmento sonoro de la lengua, conocido como fonema, es parte más fina de la conciencia fonológica. Oído fonético o fonemático, voy a decir unas palabras cada vez que oiga. Tía, tú levantas la mano. Día, tía, día, tía, vía, tía. Este otro es un ejemplo tomado de la evaluación neuropsicológica. En conclusión, el sensorio auditivo se desarrolla antes del nacimiento, alrededor de las 28 semanas. Hay evidencia de discriminación prenatal de ciertos rasgos del habla. El procesamiento fonológico incluye diferentes aspectos de la codificación, la conciencia y la recuperación fonológica. El factor del oído fonético inicia su desarrollo muy temprano y es la base de la percepción auditiva y aspectos fonológicos. Este procesamiento y la consecuencia fonológica como parte de él tiene como uno de sus factores el oído fonético. Por ello es importante la percepción auditiva, pero aún en su ausencia de este es el desarrollo. Puede darse apoyado de otros factores cinéticos, sinestético y regulación y control de memoria. La conciencia fonológica se desarrolla en los sordos también. La conciencia fonológica influye en el aprendizaje lector, aún en sistemas logográficos. La conciencia fonológica es un elemento decisivo en el aprendizaje lector en lenguas con diferente y transparencia. Muchas gracias.